Muy buenos días. Hoy vamos a hacer una clase para hacer el análisis de una función lineal con sus características. De acuerdo a lo que ya se ha estudiado, nosotros observamos y igual a x más 1. Esta es una función lineal que, como ya se ha visto antes, esta función lineal tiene la forma de una ecuación lineal que es la ecuación de una recta. Por lo tanto, el resultado gráfico de esta función lineal siempre va a ser una línea recta. Tengo como pendiente el valor del coeficiente de x, que es 1, y el corte en y, que es este valor independiente, que es el número 1. ¿Por qué esta es una función lineal? Porque tiene exponente en y1 y en x1. Entonces es una función lineal, es decir, de primer grado. Para esto es muy importante que realicemos un gráfico, podamos observar las características de la función y luego hacer una demostración de estas características. Entonces, vamos a encontrar los puntos, ¿no? Cuando x es igual a 0, yo voy a coger la función y de menos 1 es igual. En lugar de poner el valor de x, pongo el valor de menos 1. Menos 1 más 1, esto es igual a 0. Voy a poner aquí en la tabla. Y de 0. 0 más 1 es igual a 0. El valor de x reemplazo por 0 y 0 más 1 es igual a 1. Luego y de 1 va a ser igual a 1. El valor de x más 1 de la función. 1 más 1, 2. Y ya tengo los puntos. 3 puntos. Menos 1, 0, 0, 1 y 1, 2. Cabe recalcar aquí que nosotros, como ya conocemos que la función lineal es la ecuación de una recta, entonces para graficar una recta siempre voy a necesitar 2 puntos máximo. Pero como yo tengo que hacer el análisis de la función, he puesto aquí 3 valores y observen que aquí tengo el 1 y el menos 1 en x para poder hacer el análisis de la función cuando es creciente, es decir, su monotonía y además la paridad. Empecemos. Empecemos con las características. Lo primero que vamos a analizar es el dominio, ¿no? En el dominio yo tengo que observar cuáles valores de x puedo darle a la función. Primero tenemos que hacer el gráfico, lo siento. Menos 1 en x, 0 en y, que yo tengo aquí. 0 en x, 1 en y, 1 en x, 2 en y. Esto es muy importante porque el gráfico me va a dar las características que tengo que demostrar. Listo. Puedo observar que la función se va de izquierda a derecha hacia arriba, por lo tanto va a ser creciente. También puedo observar que esta función no es simétrica al eje y, no es par. Esta función no pasa por el punto 0, tampoco es impar. Esto yo tengo que demostrar. Lo primero que vamos a observar en esta función, en el gráfico, es que tiene continuidad. Todos los valores de x, puedo dar todos los valores de x y siempre voy a tener un valor en y. Quiere decir, ¿no es cierto?, que esta función, observándola en esta forma, yo puedo darme cuenta de que no tengo restricción de la función, es decir, que yo puedo dar cualquier valor a x. Eso significa que el dominio de la función son los números reales. Luego voy a observar el recorrido. Puedo darme cuenta de que al despejar el valor de x, si yo le paso a este 1 al otro lado de la función, me va a quedar x igual, este pasa a ser menos 1. Pero miren, lo que nos interesa aquí mucho es este valor de y. Observen ustedes que aquí no tengo ninguna restricción. Si yo le doy cualquier valor a y, puede ser raíz de 2, raíz de 3, pi, 2, 5, 0.5, cualquier número real, siempre voy a obtener otro número real. Por lo tanto, no existe una restricción en los valores de y. Por lo tanto, el recorrido va a ser igual a todos los números reales. Entonces ahora vamos a analizar la monotonía. ¿Qué nos dice la monotonía? Que esta función es creciente.
¿Quién me da ese criterio? Ese criterio me da el gráfico. En el gráfico yo puedo observar que esta función se va hacia arriba, por lo tanto es creciente. Siendo creciente, voy a demostrar que esta función es creciente. ¿Y qué dice la demostración? Que si yo tengo dos valores, uno menor que el otro, x1 menor que x2, f de x1 tiene que ser menor que f de x2. Voy a tomar valores. Yo puedo hacerlo esto con la función o puedo hacerlo con los valores de x que obtuve en el gráfico. Por ejemplo, si yo digo con 1 y menos 1, puedo escribir que menos 1 es menor que 1 y por lo tanto f de menos 1 tiene que ser menor que f de 1. ¿Cuál es el valor de f de menos 1? 0. ¿Cuál es el valor de f de 1? 2. Y 0 es menor que 2. Por lo tanto, he comprobado que esta función f es creciente. Que es exactamente lo que me dice el gráfico. Muy bien, ahora que ya hemos comprobado que la función es creciente, ahora vamos a hacer la demostración de que esta función, que de acuerdo al gráfico, ya pude darme cuenta que esta función no tiene paridad. Como esta función no tiene paridad, tengo que demostrar. Primero, ¿no es cierto? En la paridad, tengo que demostrar que la función no es par. ¿Y cuál es la condición de que una función sea par? Que f de x sea igual a f de menos x. De igual manera yo puedo hacerlo con la función directamente o con puntos que obtengo aquí. Por eso yo tengo 1 y menos 1. Entonces, si yo observo f de 1, comparo, mejor dicho, con f de menos 1, que es lo que me dice aquí, ¿no? x1 menos x menos 1. Entonces, f de 1 es igual a 2 y f de menos 1 es igual a 0. 2 no es igual a 0, por lo tanto f no es par. F no es par, porque 2 no es igual a 0. Muy bien, vamos a ver ahora la función impar. Vamos a demostrar que esta función f no es impar. Tengo que demostrar que f de menos x sea igual a menos f de x. Tomo los mismos valores, no importa, no es necesario que tome otros valores, puedo tomar los mismos. Si yo tengo f de menos 1 y comparo con menos f de x, que sería en este caso 1, f de menos 1 es igual a 0 y menos f de 1 es igual a menos 2, porque f de 1 es 2, como aquí me dice menos, será menos 2. 0 no es igual a menos 2, por lo tanto f no es impar. Esta función no es impar, no es par, por lo tanto no tiene paridad. No tiene paridad. Y hemos hecho el análisis de esta función desde el dominio, recorrido, la monotonía, es decir, demostrar que la función es creciente, que la función no tiene paridad, demostrando que no es par y tampoco es impar. De esta forma podemos observar cuáles son las características de la función y igual a x más 1. Hasta aquí esta clase sobre la función lineal.